amigos de Escenario Radio de la Universidad Santo Tomás. Mi nombre es Nicolás Rojas, director del programa Plan B. Y como pueden ver, hoy estamos en una entrevista diferente. Estamos acompañados por nuestros oyentes porque tenemos un invitado muy especial. Un invitado que todos los colombianos en algún momento hemos escuchado a Angélica con las buenas tardes. Y que bueno, hoy tenemos la posibilidad de hablar con él. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bueno, Nicolás, te va a dar una pista de quién va a ser la persona que estamos invitando. Fue presidente del Consejo de Estado. También fue procurador, y aunque a veces nosotros lo veamos con un carácter un poco fuerte, severo, la verdad es que su familia y sus amigos lo definen como una persona dulce. Pero hablemos un poco de Galletas Aurora. ¿Qué significado tiene para usted esta fábrica? Pues mire, la Galleta Aurora fue una empresa que fundó mi padre y a ella estuvo vinculada toda su vida. Y en alguna medida también mi juventud se desarrolló en las Galletas La Aurora. Mis vacaciones eran en las Galletas La Aurora. Bueno, entonces le cuento, la fábrica de galletas es una de las industrias más tradicionales, más típicas, que identifica más a los bumangueses. La fundó mi padre hace, 70 años o un poco más. 1937. 37, 73 años, fue en el 34. ¿34? Que la fundó. Él terminaba el bachillerato, estudiaba en el Colegio San Pedro y faltaban pocos meses para terminar el bachillerato. Y cerraron el colegio. Era un colegio de los padres jesuitas. En esa época las tensiones entre el Estado y la Iglesia cerraron el colegio. Y mi papá tenía una vocación por la galletería. Y mi abuelo, en esa época era muy fácil ir a Europa, porque el cambio favorecía. Estuvo en Bélgica su papá. Y se fue a Bélgica, se fue a Bruselas, y ahí entró a una empresa muy clásica, tradicional, que fue destruida en la guerra. Pero empezó desde el cargo más humilde, empezó barriendo la harina que caía de las máquinas. Después lo nombraron para manejar la laminadora. Sí. Después pasó a la cortadora, después a la mezcladora y después al laboratorio. Y ahí sí aprendió la galletería. Yo recuerdo un reconocimiento que incluso está en la fábrica, en un lugar muy destacado del gerente de la empresa, en una máquina. En esa época no había computadores, haciendo el reconocimiento por su laboriosidad. Y se regresa, después viene la guerra y los extranjeros eran mirados con mucha prevención. Tiene que regresarse, mi abuelo va por él. En esa época venían en el barco, 17 días duraba el viaje. ¿Medio mes? De Londres a Cartagena, y llega, no sé si era Panamá o Cartagena, no, debe ser a Cartagena, no sé exactamente, pero creo que era Cartagena. Y compraron la maquinaria de paso por Londres y montaron la fábrica. Y ahí papá dedicó toda su vida. Él desde muy joven, desde los 24 años hasta los 77, fecha que se dedicó a la fábrica, un hombre muy trabajador, muy laborioso, muy dedicado, muy ejemplar. Desde luego, para los hijos todos los papás son ejemplares, pero claro yo sí. con orgullo digo que mi papá fue un hombre muy ejemplar. Y entonces, y la fábrica quedaba pegada a donde vivíamos. Nosotros, eso queda a 34 con 17, en todo centro de la ciudad. Y nosotros vivíamos puerta por medio. Incluso dentro de la casa teníamos una puerta y llegábamos a la fábrica. Papá se levantaba todos los días a las 3 de la mañana. Eso era religioso. ¿Por qué razón? Porque en esa época los hornos no eran eléctricos, ni de gas, eran a leña. Primero a leña y después a carbón. Entonces papá abría a las 7 de la mañana la fábrica. Y cuando llegaban los trabajadores, ya el hogar del horno tendría que estar caliente para empezar a trabajar. Entonces papá se levantaba todos los días a las 3 de la mañana y metía la leña y prendía el horno. Y él, dijéramos, él era una vida pues muy sacrificada y de mucha fortaleza, de mucha laboriosidad, así lo conocía, así nos transmitió valores, porque muchas veces los
los valores se transmiten con el ejemplo, más que con la pedagogía, con la enseñanza, con la explicación, con el concepto. No, es con la enseñanza, con la cotidianidad. Eso es una pedagogía y sobre todo en materia de formación y de transmisión de muchas cosas, de una concepción de vida. Pues es el trabajo. Ahí yo aprendí muchas cosas. Y en las vacaciones, al día siguiente de las vacaciones era feliz yo porque me iba desde muy niño, desde los 8 o 9 años, a la fábrica. Entonces, primero en la tienda, iba a la tienda, vendía galletas. Al principio me costaba mucho trabajo hacer cuentas, en esa época no eran las calculadoras, los sumadores. Bueno, ahí también aprendí a sumar, ahí aprendí, muchas veces me confundí y di más vueltas de lo que correspondía. Y salía en la camioneta con algún empleado de la fábrica, que llevaba con papá como 40 años, a vender galletas, ahí a Girón, a Lebrija, a Río Negro, y a todas las... Pero no solamente en la tienda, también a veces le ayudaba a mi papá a contestar el teléfono, a hacer los mandados, a llevar las consignaciones a los bancos. En esa época había mucha tranquilidad, uno podía salir con la plata del día anterior a hacer la consignación al banco y no le pegaban una puñalada, porque no vale ni sacar. Era una vida muy apacible, había seguridad ciudadana. Pero no solamente eso, también a veces lo acompañaba papá a llevar la contabilidad, a dictarle, a hacer los paquetes de pago quincenal. En esa época se pagaba quincenalmente, pero también iba a la laminadora, a la cortadora, al laboratorio, comía muchas galletas. Doctor, vamos a hacer un ejercicio en este momento y nos vamos a meter a la máquina del tiempo y nos vamos a ir a Bucaramanga. Sí. La casa que quedaba al ladito de la fábrica. Yo me imagino que literalmente usted olía muchos olores dulces, habló de vainilla, fresa, arequipe y chocolate, que según nos cuentan es su favorito. Sí, claro. ¿Qué tan cierto es? Así es, yo entre las funciones que desarrollaba, ya cuando estaba un poco más grandecito, tenía 12 o 13 años, siempre en las vacaciones, sobre todo las de diciembre, hacía galletas de chocolate. Era una forma muy artesanal, porque papá se dedicó más a mantener la calidad de la galleta que a desarrollar el tema comercial y demás. Entonces, a muchos de los aspectos eran artesanales. Yo recuerdo que había una vasija con un reverbero abajo de la vasija, calentaba el chocolate, disolvía el chocolate, yo lo metía a la galletica y con unas palitas las sacaba y las ponía en la mesa. Y yo ponía 2 y me comía una. ¿Qué tal bocadillito con queso? Uy, delicioso, ¿Sí? delicioso. Yo puedo vivir con pan y dulce. Sí, sí. Voy a hacerle una pregunta muy difícil. Pero lo voy a poner a pensar. Me gusta más el bocadillo de mogotes. ¿De mogotes cómo es ese? Porque, yo no sé, el famoso, el tradicional, el clásico, el que se conoce nacionalmente, el bocadillo veleño, que es delicioso, con leche o con queso, o con cuajada. Pero el de mogotes o San Joaquín, no, el de mogotes creo. Ahí yo a veces me confundo mogotes, San Joaquín, Gonzaga, no, el de mogotes, sí, creo que mogotes, Gonzaga, bueno, uno de esos 3 pueblos. Es la guayaba, es más concentrado en guayaba. Sí. Entonces, a mí me encanta, más ese, pero de más difícil consecución. Doctor, ahora sí lo voy a hacer la pregunta complicada. Le voy a poner una galletica de la Aurora y un bocadillito. ¿Qué prefiere? Le pongo la galleta sobre el bocadillo, es delicioso. Conmigo, ¿no? Sí, hago un emparedado, consigo otra galleta y pongo un emparedado. Otra pregunta es, otra de sus grandes recetas culinarias son las hormigas culonas. Me contaban que cuando usted era pequeño, uno de sus planes favoritos era cazarlas. Sí, claro. Seamos los santandereanos, tenemos ese producto típico con mucha... Claro que a veces hoy son demasiado light. ¿Sí? Y pero es lo santandereano que se respete. Miren, come hormigas, galletas lauroras, bocadillo de leño y dulce 6 de Florida. Bueno, pero usted pregunta por las hormigas culonas. Eso sobre todo se da en los lugares áridos. El cañón de Chicamocha se da mucho, y por San Gil, por allá, por Socorro, por Barichara, por todas partes. Y en Bucaramanga también, cuando las casas tenían solares. Y en la Mesa de los Santos. Y nosotros teníamos una finca paterna en la Mesa de los Santos que se llamaba la Santa Cruz, la Cruz se llamaba.
Y en una casa gigantesca, que era como, eso había sido, la casa había sido de los padres jesuitas, entonces eso eran como 25 cuartos, eso es gigantesco, y nosotros en Semana Santa nos íbamos y en vacaciones de julio, porque en diciembre sí era trabajar en la fábrica, en las vacaciones de julio y también los fines de semana nos íbamos los viernes por la tarde y nos regresábamos el domingo en la tarde, pues íbamos allá a la mesa. Y en uno de los potreros cercanos habían hormigueros. Los hormigueros de las hormigas culonas pues son gigantescos, son montículos, montículos, y entre abril, mayo y junio, sobre todo en abril, después de invernadas como estas, hay días soleados, entonces salen las hormigas culonas. Y uno sabe que están saliendo por el olor ya, el santanderiano que se respeta, ¿sabe? Y está cerca de un hormiguero, el olor sabe que van a salir hormigas. ¿Qué huele? ¿Cómo podría ser? Un olor muy, muy agudo, muy especial. ¿Cómo describo ese olor? No, un olor como Como a comida. Sí, pero es muy puntual, uno lo distingue fácilmente, En el transcurso de la conversación de pronto se me prende el bombillo, digo, ¿qué exactamente? Pero entonces uno sabía, y sobre todo uno va y ve que están no son las reinas, porque las reinas no salen, sino las reinas salen, vuelan, porque tienen unas alas gigantescas, pero la cola les pesa, ¿sí? Vuelan 500 metros o más, y donde caen, arman un hormiguero, ¿sí? Entonces, uno debe estar muy pendiente porque apenas salgan antes de volar, uno las coge y las echa. Entonces íbamos, uno ya sabe porque están cortando las hojas que hay por ahí, saben que ya está para salir. Un día después de la lluvia, saben uno que va a salir, el olor les dice, llega uno con su canasto, y como se tiene que pisar el hormiguero, pues debe ir con las medias por encima, ¿sí? Recomendaciones, ¿no? Y con un pantalón, un pantalón medio bajadito, de esos que ya están medio rompiéndose. Claro que ustedes se ponen los pantalones rotos y eso es de moda. Sí, pero Lujín de esos que ya están gastaditos. Y va uno y sale la hormiga y la echa a un saco. Y por aquí y las hormigas empiezan a montarse, a picarlo y a romper el pantalón. Pero esto dura toda una mañana, en la medida de entre 10 y 12, cuando el sol es más intenso, es que aprovechan las hormigas para salir, y después iba uno, es todo un rito, porque lleva uno y llegaba a la casa de la finca, eso era como 1 kilómetro, después llegaba a la casa de la finca y nos poníamos en la mesa, alrededor de la mesa, los hermanos y los primos y los tíos, y empezábamos a quitarle las alas, a quitarle el pico, a quitarle las paticas, y después a fritarlos. Es delicioso, a veces un poco indigestas, pero sí. Qué rico gusanito, dirían por ahí. Bueno, doctor, ¿a usted qué tipo de música le gusta? Pues varias, muy variada. A mí me gusta la música clásica, me encanta Albinoni, Bach, los alegros, la música medieval me encanta el canto gregoriano, me encanta, pero también me encanta la música popular, la música folclórica, la oigo con frecuencia. Ahora le digo de algunas de pronto para que la oigan, y ahí un poco me interpreta mucho la personalidad y la visión de país. No solamente la música folclórica, bambucos, pasillos, guabinas, y me gusta la música carrilera, me encanta, yo gocé mucho viendo las hermanitas Calle. Hay unas ¿Cuál era la que más te gustaba? De Armas Tomar. ¿Sí? Uy, sí. ¿Y nos puede cantar un pedacito? Uy, que yo escandalizo, me canto porque es mi voz estar. Mira, hay 3 canciones que me encantan mucho, de esas 3 que le dije, de esas populares. Un santanderiano, una música de un compositor santanderiano. Cuando yo estuve magistrado en el tribunal, había un abogado muy competente y muy exitoso, litigaba en acción de reparación directa y tenía grandes negocios, y de pronto apareció como compositor, y bien interesante, una música muy costumbrista,
y muy autóctona, sobre todo bambucos y guabinas. Él se llama Oscar Humberto Gómez Gómez y tiene una canción muy conocida, y ustedes la pueden buscar ahí, El campesino embejucado. Tarea para la vida. Mire, en el programa de pronto póngala, Campesino embejucado. Vamos a escribirla porque... Sí, de autores Oscar Humberto Gómez Gómez. Eso es muy, relata mucho, y también es una crítica y una descripción muy próxima de la realidad social que vive el campesino colombiano. Hay otra que se llama Soñando con los abuelos. Es una famosa, la compuso Fausto. Usted han oído baladas, pero hubo un premio nacional de música folclórica que organizó RCN hace 35 o 40 años. Se llama Siquiera se murieron, se llama Soñando con los abuelos. Es un diálogo muy interesante, y también un poco describe, con un gran contenido sociológico y un gran contenido político, describe el mundo que vive en esa época, y es mucho más, hoy yo creo que es mucho más actual. Y él entonces le cuenta al abuelo, y el abuelo le responde y le da unos consejos. Yo la utilicé porque mi vocación fue la docencia. Yo estoy en comisión de servicios en la vida pública, pero yo fui profesor de ética, y en esa época descubrí esta canción interpretada por Fausto, y era la forma como yo dictaba la clase. Primero la oíamos al principio del semestre, y después, porque es bien larga, dura como 5 minutos, después estrofa por estrofa la oíamos, la analizábamos, un poco la comparábamos con la realidad que se vive, y un poco veíamos cómo se mete uno ahí, ¿no? Pues ese, mire, El campesino embejucado, oigan, se la recomiendo. Y ahí un poco entenderán mi posición en muchas cosas. Pero vos me dices costumbrista, es una crítica sociopolítica de la Colombia de esa época, pero es la Colombia de hoy, es más actual que hoy. La segunda es Soñando con los abuelos, ¿no? Y la tercera es el de Armas Tomar. Esa es muy buena, esa es, desde luego, no es como las otras dos, que son de mayor contenido. Esta no, dijéramos, un poco los dramas personales que se viven en las conductas, pero es bien alegre, me gusta mucho. Listo, doctor, entonces cuénteme, ¿usted es bueno bailando? ¿Le gusta bailar? No, mire, ese es uno de los grandes dramas con mi señora, porque ella es costeña. ¿Aquí hay algún costeño? ¿No? No. Bueno, pero los costeños bailan muy bien. Esos bailan desde antes de nacer, están bailando. Y yo, mejor dicho, más movilidad tiene un poste de la luz que yo. Entonces, yo bailo muy mal, y bailando lo que hago es que piso a mi señora, entonces se pone brava, entonces me regaña, y yo no sé bailar, ¿yo qué hago? Yo no soy mal bailarín. Y le gusta el bambuco y la cumbia, sí, y todas esas claro, cosas tradicionales. Yo soy melómano, pero soy pésimo bailarín. Entonces, a veces yo he pasado unas penas hace 20 días estuve en Valledupar, y estuve en el cumpleaños, me invitaron a un cumpleaños en La Paz, en un municipio de La Paz, cerca de Valledupar, y llegué allá, y una señora yo creo que tenía 80 años, y me saca a bailar, y gran bailarina, imagínense, 80 años bailando, y yo hice todo el esfuerzo, puse todo mi parte, pero pobre, hago el ridículo, soy consciente de eso, que yo soy mal bailarín, pero a mí, si hay cosas que me sonrojan y me dan una jartera terrible, es que me saquen a bailar. Pero mi mujer ha soportado eso, ella es gran bailarina, entonces baila con mis hijas. ¿Sus hijas son buenas bailarinas? Dos, la segunda y la tercera. La mayor, que es una abogada que está por ahí, oigo su voz, está atendiendo a algún cliente, es tan buena bailando como yo. Doctor, una preguntita, ¿por qué las tirantas y no el cinturón? Desde hace muchos años utilizo tirantas. Eso yo creo que es un recuerdo de mi padre. Usted sabe que este niño le imprime carácter, no imprime carácter, sino se le queda grabado. Ustedes seguramente, las mamás de ustedes, los papás de ustedes le dan, uno tiene en la vida como, y eso es psicológicamente, modelos, prototipos, arquetipos. No solamente uno quiere asemejarse
a alguien, sobre todo su padre, su madre, algún ser querido, si tiene una vida ejemplar, uno hace esfuerzo por imitarlo, por imitar no solamente en sus conductas, pero también hasta en sus gustos, hasta en las modas, y uno hereda no solamente le da a uno la vida, sino que los padres le dan la vida, sino que le dan también el temperamento, el carácter, su personalidad influye en ellos, y hay muchas cosas que uno va aprendiendo con impronta. Va aprendiendo con impronta. Entonces, yo alguna oportunidad veía a mi papá con tirantas, muy de vez en cuando, y a mí me gustaba ver a mi papá con tirantas. Incluso yo una vez le robé unas tirantas. ¿Aún las tiene guardadas? No, robé. Una que me gustaba, después de luego, digo yo, se la robé, se la quité y después le pedí permiso. Ya me la robé, no, pero de verdad no, pero me encantaban. Entonces un poco tal vez la impronta de mi padre, que no solamente en mi vida, en mi manera de ser, en mi personalidad, en los gustos, sino también hasta en las tirantas. De ahí la importancia del buen ejemplo de los padres. De ahí la importancia del buen ejemplo de las élites. No me refiero a las tirantas, no, porque eso es sino, y así como uno hace esfuerzos por imitar a alguien hasta en eso, pero lo importante es el buen ejemplo para que uno imite buenas conductas y para lograr, dijéramos, formar a quienes dirigirán mañana, quienes mañana serán padres de familia, serán los gobernantes del mañana, serán profesores, serán profesionales. De ahí la importancia del buen ejemplo. Si hoy la sociedad está ayuna de buen ejemplo, es necesario que las élites den buen ejemplo, y muy poco el buen ejemplo que dan, porque las clases dirigentes y quienes dirigen dan ejemplo, pero muchas veces dan mal ejemplo. Hay un adagio chino que dice que los pescados se empiezan a pudrir por la cabeza. Sí, la cabeza, el drama moral que vive la sociedad. El gran responsable de ese drama moral, la clase dirigente, por no dar buen ejemplo. Y termino, porque si no me extiendo mucho, con una frase de un periodista español del siglo pasado, Eugenio Vegas Latapié, cuando hablaba de la importancia del ejemplo, del buen ejemplo, de la necesidad del buen ejemplo en la vida pública, lo resumía con esto. Dice, cuando el rey juega, todos son tahúres. Cuando la reina estudia, todos estudiantes. El valor del buen ejemplo se da desde la célula más natural de la familia hasta arriba, porque fíjense que con frecuencia dicen, si los de arriba hacen eso, ¿por qué se nos pide a nosotros que no lo hagamos? Eso desde luego es una derivación, no debería haber derivado ya, porque estamos hablando de las tirantas, pero simplemente fue un poco el reflejo, el ejemplo, que papá en algún momento las utilizaba y a mí me quedó, y por eso las utilizo. Tal vez yo recuerdo a mi padre y me gusta, yo soy feliz con y lo caracterizan también. Claro, y sobre todo para tener los pantalones bien puestos. Claro. Como se ha visto. Bueno, doctor Alejandro, usted pudo ser empresario por la fábrica de galletas de su familia y también pudo ser sacerdote por la fe que profesa Dios. ¿Por qué decidió estudiar Derecho? Mire, porque uno tiene vocaciones, lo importante es descubrirse su vocación. Uno es quien más se conoce, ¿no? Uno más que se conoce a sí mismo, se conoce sus cualidades, sus defectos, conoce cuáles son sus vicios, sus virtudes, sus debilidades. Uno se conoce tanto psicológica como moralmente, más que lo que un padre se conoce a su hijo, uno se conoce a sí mismo. Y uno sabe, desde luego, en esa búsqueda, en ese descubrimiento de su vocación, el descubrimiento de
de, de- de su proyecto de vida, en esa construcción de su proyecto de vida, pues uno va a partir de conocerse a sí mismo, pues construyéndose, descubriéndose y acertando y corrigiendo, ¿no? Entonces, desde luego, un proceso de conocimiento y de construcción de un proyecto de vida y entonces eh, considero que de acuerdo a las cualidades que pudiera tener y a las inclinaciones que pudiera tener, la mejor profesión o la mejor actividad profesional para desarrollar ese proyecto de vida era el derecho. Y en principio fue el derecho y la vocación docente, porque a mí me encanta mucho la docencia, me encanta mucho transmitir, pero desde luego que es una frustración en alguna medida no poderme dedicar integralmente. En una época de mi vida sí me dediqué integralmente a la docencia, era profesor de tiempo completo en la Universidad de Santo Tomás, y a su vez dirigía el departamento de investigaciones sociojurídicas y a su vez era jefe de personal. Lo único que me faltó fue repartir tintos, pero estaba dedicado integralmente a la universidad. En algunas de esas ocasiones viajé a Túnez, ahí me reencontré con su tío, sí, con Luis. Sí, con Luis. Con Luis, sí. Doctor, vamos a hacer otro ejercicio. Le voy a mencionar unos nombres y usted me va a mencionar una fortaleza y una cualidad Uy, de esa persona. uy, terrible. A ver, Doña Beatriz. pues una mujer hacendosa y es madre ejemplar, La señorita María Alejandra Ordóñez. una estudiosa y responsable, un poquito Natalia. voluntariosa, Natalia Ordóñez. una artista y una amante de la estética, Ángela María. responsable, responsable, estudiosa, una gran vocación por la docencia y por la niñez, ¿sí? La pequeña Luciana. Inquieta, más que inquieta, como dijéramos, que tengo la palabra aquí, con una gran imaginación y viva, muy viva, la niña más viva que yo conocí. Martinita. Martina, Martina. a veces cansona, pero me despertó un amor por los animales, ¿sí? ¿Qué gustos comparte con sus hijas y con sus nietas? Mire, la vida pública, curiosamente, y mi traslado a Bogotá, porque yo soy como la galleta La Aurora, un producto de provincia. Soy de provincia y provinciano, que eso tiene una cantidad de virtudes muy importantes. La vida pública me permitió tener una vida familiar más intensa, porque puede pensarse que la vida pública como que lo distancia de la familia, ¿no? Pero no, a mí me permitió tener una vida familiar más intensa, porque yo normalmente salgo 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, pero regreso siempre a las 7 de la noche y no salgo, porque no obstante la vida pública yo soy muy refractario, no me gusta mucho la vida social, los cócteles, yo prefiero la vida familiar, ¿no? Entonces me ha permitido tener una vida familiar mucho más intensa. Los sábados y los domingos se los dedico exclusivamente a la familia, al hogar, ¿sí? Después no salgo de la casa, desde luego, a misa voy, los domingos voy a misa todos los domingos, pero el resto con mi familia, y después salimos a almorzar con la familia y nos recluimos en el apartamento, ¿sí? Entonces una gran intensidad. Vivimos y sufrimos, ¿no? ¿Qué familia no tiene problemas? Tenemos todas las, así como hay días para reír, para llorar, para estar alegre, para estar triste, pues cada episodio familiar lo vivo con intensidad, ¿no? Tanto los éxitos como los fracasos y los problemas de las hijas y de las nietas y de la esposa, ¿no? Porque yo tengo 7 mujeres.
Yo soy el único hombre, tengo 3 hijas, 3 nietas, esposa, 7 mujeres, por eso es que no me pueden acusar de misógino. Bueno, doctor, ¿qué consejo usted le da a todos los jóvenes que están, algunos de los jóvenes que están iniciando la carrera universitaria? Mire, es una etapa, desde luego las etapas de la vida se agotan y uno no las puede repetir. Entonces hay que vivirlas con mucha intensidad, en cuanto que ahí ustedes van a determinar el rumbo que inmediatamente van a asumir o los roles que van a asumir. Allí desde luego que empieza a dar frutos todos los esfuerzos de sus padres en la formación, tanto moral, religiosa, pero de su personalidad, la formación, dijéramos que tiene que ver con temas de comportamiento y demás, porque ahí está todo el capital social. Pero entonces esa etapa profesional o universitaria debe uno aprovecharla con mucha intensidad para lograr tener la necesaria preparación, la necesaria formación para enfrentar en pocos años el porvenir y para lograr enfrentar en muy pocos años con la suficiente solvencia y con la suficiente ponderación y suficiente responsabilidad. Si uno no logra asumir con seriedad y con responsabilidad esa etapa de su vida, después ello le va a impactar en su época, en su vida profesional, en su proyecto de vida profesional. Entonces uno tenía que tener un equilibrio entre esa fogosidad del joven, en esa impetuosidad del joven y la responsabilidad como persona, la responsabilidad que tiene frente a sus padres, frente a la sociedad, ¿sí? Entonces yo creo que el consejo que les daría es el equilibrio entre el ímpetu de la juventud y las responsabilidades y la formación que debe asumir para asumir responsabilidades en el inmediato futuro, ¿no? Yo recuerdo acá un principio, un adagio muy conocido que traduce un poco este tema. Si el joven supiera, si el viejo pudiera. Si el joven supiera, si el viejo pudiera. Es el ímpetu, el valor de la juventud y de la tradición, ¿no? Los viejos tienen sabiduría, pero no pueden. Los jóvenes tienen fuerza, tienen ímpetu, pero no tienen la sabiduría. Es necesario pues ese equilibrio para afrontar con responsabilidad el futuro. Doctor, ya casi finalizando, además de la corrupción, ¿qué otro asunto público se debe tratar con urgencia en el país? Mire, varios. Yo en este recorrido que estoy haciendo por el país, hay varios aspectos. Uno, inseguridad ciudadana. Tema muy sensible, muy sensible. La gente de bien, el ciudadano de bien, le tiene miedo a la calle. Usted sale a la calle y no sabe qué va a pasar. Y el pícaro no le tiene miedo a la autoridad. Es menester que la gente de bien no le tenga miedo a la calle, que como decía Darío Chandía pueda salir a pescar a medianoche y el pícaro le debe volver a tener miedo a la autoridad, a saber que si delinque eso va a tener consecuencias. Primer tema, la inseguridad ciudadana. Otro es la ineficiencia de nuestro sistema de salud. La gente le da pavor enfermarse. ¿Cuántas veces en nuestros hogares, cuando se enferma alguien, ay, Dios santo, salir, llegar a una IPS y que lo tiran en una camilla
y el trámite administrativo y la EPS y que no pagó la EPS y que los exámenes. ¿Cuánta gente no ha muerto así? El famoso paseo de la muerte. Es necesario que el centro del sistema de salud, que lo importante sea el usuario, que lo importante sea la persona, ¿sí? No el negocio, ¿sí? Entonces, pero eso es una queja permanente. Seguridad o inseguridad. Servicio, salud. El tema tributario. El tema tributario es un tema muy sentido. La gente se siente que la corrupción nos la están cobrando a nosotros, nos están trasladando que el déficit fiscal en alguna medida se debe a un gobierno que no ha sido responsable, que ha sido derrochador, que no ha sido austero. Desde luego que hay justificaciones cuando se habla de déficit, del precio del petróleo, del precio del dólar, pero uno sabe que más allá que eso hay otros temas que han engrosado ese déficit fiscal, y la solución no puede ser subir cada vez los impuestos y subirlos y subirlos. En 20 años le llevamos 16 reformas tributarias y siempre la solución es meternos la mano al bolsillo y más impuestos y más impuestos. Y no obstante ello, que cada vez nos cobran más impuestos, tenemos las tasas de tributación más altas del mundo, el cuarto país con más altas tasas tributarias. Pero no obstante ello, los porcentajes de recaudo tributario no pasan del 17%, cuando la media regional es del 26%. Y si a eso se agrega la evasión aquí es gigantesca, acerca del 4% del PIB, en evasión de impuestos al IVA y a la renta, la informalidad. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución de ello, ¿cuál es? Bajar los impuestos. Eso está inventado, eso lo han hecho otros países. Si usted baja los impuestos, hay más recaudo. Si usted baja los impuestos, hay más empleo. Si usted baja los impuestos, se le da un golpe a la informalidad. Si usted baja los impuestos, hay más inversión. Si usted baja los impuestos, la gente va a tener más confianza. Porque aquí, ¿por qué no pagamos impuestos? Porque sabemos que se lo van a robar. Entonces, ese tema, inseguridad. Fuera de la corrupción, inseguridad. Salud. Tema tributario. Y hay otro tema, pero ya rápidamente, eso, el tema de la pérdida de confianza en la institucionalidad. La gente le perdió la confianza a la institucionalidad. Y la gente es consciente que aquí se cedió la institucionalidad para entregárselo a la FARC a unos costos gigantescos. Bueno, pero ya será otro tema porque es un tema hondo y de mucho calado y de mucha minucia. Claro que sí, doctor. Bueno, ¿usted qué piensa del apoyo que tiene por parte de los jóvenes? Muchos de los que están acá son jóvenes, lo han apoyado bastante. ¿Qué piensa acerca de eso? Mira, a mí me parece que hay una propuesta que es clara. Hoy hay mucho por lo cual reaccionar, mucho. Y el joven es, dijéramos, es consciente que es necesario interesarse por el futuro. ¿Quiénes son los más interesados por el futuro? Pues los jóvenes. ¿Quiénes son los más interesados por el porvenir? Pues son los jóvenes. Y los jóvenes saben que hay un statu quo, unas cosas que no se pueden conservar. No se puede conservar la corrupción, no se puede conservar la inseguridad, no se puede conservar el delito como forma de hacer política, no se puede conservar una protección a los cultivos ilícitos, porque eso es el alimento de la inseguridad, no se puede conservar un actual diseño del Estado que permite que provija la corrupción. En fin, entonces, y frente a eso, ¿qué hacer? Pues reaccionar. Claro. Y los jóvenes son los más dispuestos a reaccionar porque son los que más les interesa que esto varíe, que esto cambie, y solo los seres vivos reaccionan.
Cuéntenos usted, ¿quiere ser candidato para la presidencia? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que sí. ¿Usted qué cree? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué quieren ustedes como jóvenes? Claro que sí, que se lance a la presidencia. Bueno, Sí. lo estoy pensando. Lo estoy pensando. Ahí. ¿Lo seduce la Casa de Nariño? Pues, no, lo estoy pensando, no. Es necesario, a veces hay temas que son opcionales y otros que son obligatorios. Cada día trae su afán. Yo no voy a decir que no lo estoy pensando, yo lo estoy pensando. No es fácil tomar una decisión, pero es un tema para pensarlo con responsabilidad.